Hola, esperando que todos estén muy bien. La cápsula que verán a continuación lleva por título Manifestaciones orales del síndrome de Sjögren. Mi nombre es Sergio González y soy odontólogo y miembro del equipo dirigido por la doctora Julieta González, en el cual llevamos por largos años estudiando esta patología. En esta cápsula nos enfocaremos fundamentalmente en 4 contenidos. Vamos a hablar algunos aspectos de saliva, variabilidad del flujo salival, el concepto de serostomía y las manifestaciones orales del síndrome de Sjögren. En primer término, la saliva es un biofluido de viscosidad variable, transparente, formado fundamentalmente por glándulas salivales mayores, entre las que tenemos las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, las que en conjunto con las glándulas salivales menores, ubicadas en la cara interna de los labios, cara ventral de la lengua y paladar, entre otras superficies anatómicas de la cavidad bucal, van a formar el 100% de saliva, la que en un 93% viene de las glándulas salivales mayores y un 7% viene de las glándulas salivales menores, y que van a contribuir de esta forma a este fluido que cumple funciones muy relevantes. Dentro de las funciones tenemos la función alimenticia, que tiene que ver con la formación del bolo, la sensación del gusto y la primera parte de la digestión. La función que tiene que ver con la protección de superficie, particularmente en relación con los dientes, el concepto de remineralización y antidesmineralización, así como también para la superficie dentaria y las mucosas, mantener la lubricación de estas. Y desde el punto de vista de la defensa de microorganismos, vamos a tener una función antibacteriana, antifúngica y antiviral. Todas estas funciones contribuyen a mantener, ¿cierto?, el bienestar tanto local y de salud general del individuo. El flujo salival es un elemento importantísimo a considerar cuando hablamos de saliva, y esto no es más que la cantidad de saliva producida por minuto. Es así como tenemos que el flujo salival estimulado varía entre 1,5 y 2 ml por minuto o más, y también tenemos el flujo salival no estimulado o en reposo, que varía entre 0,3 a 0,4 ml por minuto y que nos permiten hablar de una normalidad en cuanto a la cantidad de saliva. Pero cuando nos enfrentamos a valores como por ejemplo flujo salival estimulado menor a 0,5 a 0,7 ml por minuto o del flujo salival no estimulado menores a 0,1 ml por minuto, nos encontramos frente a una hipocialia, que es una disminución objetiva del flujo salival en un individuo. El flujo salival es bastante variable y en general hay muchos factores que influyen, por ejemplo, para aumentarlo, como puede ser algún olor, la visión de algún alimento, la misma masticación o al tragar, el sabor del alimento, incluso cuando pensamos en algún alimento que nos apetece o que nos gusta. Junto con estos factores que aumentan el flujo, vamos a ver que hay otros que van en algunos casos a aumentar el flujo o disminuirlo. Dentro de estos tenemos la edad, como por ejemplo el aumento de la edad disminuye el flujo, el sexo, presenta mayor flujo salival los hombres en relación a las mujeres, el tamaño glandular, en términos generales se refiere a que glándulas de mayor tamaño, particularmente las mayores, van a producir mayor cantidad de saliva, el estado de hidratación, que es fundamental. Por ejemplo, cuando uno está producto de una diarrea profusa, deshidratado, disminuye el flujo salival. El peso corporal, la gente que tiene un peso corporal mayor tiene mayor flujo salival. Factores ambientales, como por ejemplo un clima muy cálido o temperaturas altas, que van a provocar también una disminución en la hidratación del individuo. Factores emocionales, como puede ser el estrés o la ansiedad, que claramente producen una disminución en el flujo salival. El ciclo circadiano, con mayores flujos en la mañana y disminución de flujos en la noche, y algunos hábitos como puede ser el consumo de algunos medicamentos o drogas que claramente producen una disminución del flujo. Esta disminución en el flujo en muchos pacientes va a provocar sensación o va a producir boca seca. Sin embargo, cuando nos enfrentamos al concepto boca seca, este también tiene un componente subjetivo que se denomina serostomía, que no es más que la sensación o lo que el paciente o individuo nos relata con respecto a cómo él siente su boca.
puede estar o no puede estar asociado a la cantidad de saliva, sino que también está y muy fuertemente asociado a la calidad de saliva en relación a componentes que tienen que ver con moléculas que mantienen o que conservan el agua sobre la superficie mucosa. Tiene una prevalencia que puede llegar a ser muy alta, por lo tanto es una de las quejas que con mayor frecuencia nos encontramos nosotros como odontólogos en la consulta dental. Aumenta con la edad y con el consumo de medicamentos, que este consumo de medicamentos también va asociado con la edad al aparecer algunas enfermedades con un componente crónico que provocan no solamente ellas, sino que también los tratamientos, sequedad bucal y en muchos casos, pero no en todos, podemos encontrar una disminución del flujo salival no estimulado. Por eso es relevante hacer esta distinción entre el flujo salival y la presencia de hipocealia y la serostomía, que es lo que siente el paciente. Entonces, la serostomía, que es nuestro concepto de boca seca, vamos a encontrar que puede estar asociado o no a hipocealia y que puede tener como base alguna enfermedad como el síndrome de Sjögren, el consumo de medicamentos como antihipertensivos o ansiolíticos, o también el haber estado expuesto a radioterapia por cáncer de cabeza y cuello. ¿Qué genera esto? Afecciones dentales que pueden llevar a la pérdida de dientes y también alteraciones en las mucosas, como pueden ser infecciones por hongos, como la candidiasis oral, que van a generar alteración de la función masticatoria, disfagia, disgeusia, dolor y sensación urente, que provoca una alteración en la ingesta de la dieta habitual, que conlleva a malnutrición, a déficit de vitaminas y minerales, que acrecientan esta sensación de boca seca como un círculo vicioso y que obviamente también va a producir algunas otras alteraciones, como puede ser alteración en la fonación, halitosis, que es el mal aliento, la dificultad en el uso de aparatos protésicos, porque estos se ponen más inestables o se retienen menos, y alteración en la calidad de vida general. Entonces, si nos encontramos frente a un paciente con boca seca, existe la posibilidad que este paciente pueda sufrir de síndrome de Sjögren, que a manera de recordatorio les quiero decir que es una enfermedad mediada inmunológicamente, donde encontramos inflamación de las glándulas, en el caso que nos compete a esta cápsula de las glándulas salivales, ¿cierto? Donde vamos a encontrar presencia de anticuerpos también circulantes en el plasma y de otros mediadores proinflamatorios, que a la larga el paciente va a producir o se va a quejar de sequedad bucal y de sequedad ocular, y que, como ya sabemos, afecta más a mujeres dentro de la quinta, sexta década de vida, aunque el rango puede ser mucho mayor. Entonces, dos elementos importantísimos para la evaluación o para la clasificación de los pacientes con Sjögren es la inflamación de la glándula, que se ve acá en la fotografía del microscopio, y la presencia de autoanticuerpos, que tendrían un rol importante para el diagnóstico y en algunos casos podrían tenerlo hasta un rol patogénico. ¿Cuáles son las manifestaciones orales que con mayor frecuencia nos encontramos en los pacientes con Sjögren? Tenemos las asociadas a hiposalivación, las que van a afectar la mucosa oral, las que afectan el tejido dentario y las que pueden afectar a las glándulas propiamente tales. Del punto de vista de la hiposalivación y serostomía, vamos a tener alteraciones en la fonación, en la deglución, en la masticación, alteraciones sensoriales, como puede ser el ardor bucal, la alteración gustativa conocida como digeusia, y la alteración olfatoria y la sensación de resequedad bucal. A nivel de las mucosas, aquí podemos encontrar inflamación con mucositis, atrofia e infecciones por hongos como es la candidiasis, ya sean mucosas de revestimiento como en el paladar, en la cara interna de las mejillas, como también en mucosa especializada como puede ser en la lengua, la que también la podemos encontrar eritematosa y fisurada. A nivel de los tejidos dentarios vamos a encontrar fundamentalmente caries dental, denominadas caries dentales atípicas por su ubicación poco frecuente en relación a la población general, y lesiones erosivas a nivel del tercio cervical. Y a nivel de la glándula, lo que podemos encontrar son aumentos de volumen glandular extraoral, que se puede asociar al desarrollo posterior de neoplasias, que es uno de los riesgos que presentan estos pacientes con síndrome de Sjögren. Por otro lado, la disminución del flujo también se puede asociar a la aparición de cialoadenitis infecciosas bacterianas, que podemos encontrar con frecuencia en estos pacientes.
Entonces, ¿qué encontramos a nivel de las alteraciones de la mucosa oral? Tenemos lenguas fisuradas, como pueden observar en estas dos fotografías clínicas, ¿cierto? De lenguas fisuradas o agrietadas, y también lenguas atróficas, en la cual prácticamente se ha perdido todas las papilas linguales. También podemos encontrar en otras superficies mucositis, donde observamos mucosas lisas y de un color eritematoso o levemente enrojecido. ¿Cómo podemos prevenir o tratar esto? Se pueden dar estimulantes salivales farmacológicos como pilocarpina y cevimelina, o el uso de chicles sin azúcar que estimulen desde el punto de vista mecánico la producción de saliva. Y en el caso que estos no resulten, también podemos ayudar a nuestro paciente con enjuagatorios, que pueden ser infusiones de algunas hierbas medicinales como el llantén, matico y manzanilla, y en otros casos, algunos preparados farmacológicos que son sustitutos salivales como ceros, y en otros pacientes podemos pedir también la preparación mediante recetario magistral de saliva artificial. ¿Cuál de todos estos elementos es mejor? Está en directa relación con el paciente que lo esté utilizando, porque no todos tienen el mismo resultado. También nos podemos encontrar con infecciones micóticas. La más conocida es la candidiasis. Como observamos en la fotografía superior izquierda, vemos la afección del paladar, el que se encuentra enrojecido por esta infección micótica. En las otras tres fotografías encontramos lesiones a nivel de las comisuras conocidas como quelitis angulares, las cuales también se deben a este hongo. El tratamiento no es más que el uso de antimicóticos tópicos, los que deben ser recetados, ya sea o por su odontólogo tratante o por el reumatólogo tratante. A nivel de los tejidos dentarios, como les mencioné, podemos encontrar con alta frecuencia caries en posiciones atípicas como son a nivel de los cuellos o en los tercios cervicales, en los bordes incisales y en las cúspides de los molares, que son zonas donde en la población en general no aparecen con mayor frecuencia este tipo de lesiones. ¿Cómo podemos controlar o prevenir la aparición de esta enfermedad? Fundamentalmente con refuerzo de técnicas de higiene oral, el uso de flúor tópico a nivel de la consulta odontológica y a nivel domiciliario el uso de dentríficos con altas concentraciones de flúor sobre 4.500 partes por millón, y también, muy importante, con modificación de dieta, donde disminuyamos el contenido de azúcares refinados en lo que ingerimos diariamente. Por otro lado, cuando ya está presente la enfermedad y hay cavidades, es necesario realizar el tratamiento rehabilitador con restauraciones de diferentes materiales que van a depender del paciente, de la ubicación de las lesiones, cuál material vamos a usar. Lamentablemente hay muchos pacientes que pierden piezas dentarias producto de las lesiones de caries y debemos rehabilitarlos. El uso de prótesis convencionales no es muy bien aceptado por los pacientes con síndrome de Sjögren debido a la hipocialia que presentan o a la saliva de mala calidad que impide que ejerza su función retentiva de los aparatos protésicos. Es por eso que se recomienda y no existe contraindicación para el uso de implantes dentales en el caso que el paciente pueda recibirlos. Por lo tanto, es una buena alternativa que tenemos, sin embargo, sigue siendo en la actualidad muy oneroso para muchos pacientes. Y por último, también vamos a tener alteraciones glandulares, donde les recuerdo que una de las principales características que podemos encontrar es el aumento de tamaño de las glándulas a nivel extraoral, particularmente de las parótidas, conocido como parotidomegalia. ¿Por qué es relevante este hecho? Porque este aspecto clínico, junto con otras características clínicas y serológicas, nos pueden indicar un mayor riesgo de desarrollo de neoplasias de tejido linfoide que presentan estos pacientes. ¿Cuál es el control o cuál es la medida preventiva para evitar o controlar el riesgo de aparición de estas neoplasias de tejido linfoide? Es fundamentalmente un control periódico con su odontólogo o con su reumatólogo tratante, de manera que haga un perfecto chequeo clínico que permite identificar aquellas características asociadas con un mayor riesgo. Entonces, a manera de resumen, la saliva es indispensable para mantener la salud bucal y el bienestar del individuo. Su disminución en cantidad o alteración de la calidad provoca diferentes alteraciones en la cavidad bucal que van a ir en desmedro de las funciones relatadas al comienzo de esta charla.
El síndrome de Sjögren provoca en muchos pacientes sequedad bucal y estos pacientes van a presentar caries, candidiasis, mucositis y agrandamiento parotidio, entre otras alteraciones. Y por último, es importante mantener un control periódico con el odontólogo de forma tal de asegurar que las alteraciones que se presenten no afecten las funciones que está destinado a realizar la cavidad bucal, de manera de afectar de la menor forma posible la calidad de vida de nuestros pacientes. Eso es todo. Les agradezco su atención. Para cualquier duda o pregunta que quieran aclarar, se pueden dirigir a mi correo que está al pie de la diapositiva. Muchas gracias y que estén muy bien. Gastón Negro Pastorino, soy odontólogo egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Hace unos años vine a vivir a Chile para estudiar patología oral y a finales del año 2018 comencé a asistir a los seminarios de investigación de este equipo que lidera la doctora Julieta González, que me permite entender y comprender bien todo lo que ocurre a nivel de nuestros pacientes, enfocado en el síndrome de Sjögren. Es un equipo que se encarga de investigar, de buscar respuestas de lo que ocurre a nivel celular, bien, que nos permita comprender y poder ayudar el día de mañana con respecto a el bienestar y la mejor calidad de vida de estos pacientes. Así que la verdad que es un equipo no solamente de grandes profesionales, sino grandes personas que buscan una respuesta a lo que ocurre con nuestros pacientes. Gracias.